Todo arranca con un boom tan inesperado que ni el propio Palacio de Buckingham sabía cómo reaccionar. Imagínate estar scrolleando en tu celular y de pronto aparece el video. Ana, con su tono calmado pero firme, dejando caer una frase directa que básicamente decía: si no quieren escuchar la verdad, entonces no me pidan sonreír para las cámaras. Así, sin filtros. Y claro, Internet explotó como si alguien hubiera prendido fuego en un cuarto lleno de gasolina. Dentro del palacio, el ambiente se puso pesado de inmediato. No era drama de serie, era tensión real. Asesores caminando rápido, teléfono sonando sin parar y esa sensación de ¿y ahora qué hacemos? Lo más loco es que nadie esperaba que una frase tan corta generara tanto ruido. Pero ahí estaba, el chisme histórico del año, servido en bandeja de plata y amplificado por millones que no iban a dejar pasar el momento. A ver, antes de seguir con el salseo, hay que dejar algo clarísimo. Ana no es cualquier figura real que apareció de la nada para soltar un comentario picante. No, Ana es prácticamente una institución viviente dentro de la monarquía británica. Y su opinión pesa. No es porque tenga sangre azul o porque la prensa le haga eco, sino porque lleva décadas construyendo una reputación a punta de trabajo, disciplina y un carácter que podría cortar vidrio. Así de afrontar es. Ana creció en un mundo donde las apariencias lo son todo, pero, irónicamente, ella es la que menos se preocupa por aparentar. Desde joven se ganó fama por ser directa, a veces demasiado para el gusto de los asesores del palacio, que vivían con el corazón en la mano cada vez que abría la boca en público. Pero ahí está el detalle. Su franqueza nunca fue grosera, fue genuina. Y eso, en un ambiente lleno de guiones, protocolos y sonrisas calculadas, la hizo destacar. Lo primero que hay que entender sobre ella es su historial de servicio. Hablamos de una persona que, mientras otros miembros de la realeza hacían apariciones selectivas, ella ya llevaba 30 actos oficiales cuando apenas iba a mitad de semana. Viajes, discursos, inauguraciones, visitas humanitarias, eventos culturales. Ana es básicamente la definición humana de siempre hay algo que hacer y yo lo hago. No se quejan, no posan, no dramatiza. Va, cumplen, aporta y se va. Y así, año tras año, literalmente durante décadas. Esa constancia la convirtió en una pieza fundamental de la institución. Dentro del palacio, saben que si algo realmente importante tiene que hacerse bien, Ana es garantía. No por ser la más llamativa, sino por ser la más seria cuando toca trabajar. Es como esa persona del grupo que siempre llega primero, trae todo preparado y encima te recuerda lo que se te olvidó. Y lo hace sin querer protagonismo, simplemente porque es su manera de ser. Pero lo más curioso es cómo su carácter frontal se convirtió también en una especie de cero personal. A ella no le gustan los rodeos y cuando hay un problema lo dice. No en modo drama, no en modo escándalo, sino como alguien que considera la verdad, aunque incómoda, es necesaria. Esa actitud de un entorno donde se prefiere suavizar todo para evitar polémicas hizo que muchos la respetaran, incluso sin coincidir con ella. Su palabra no solo es escuchada, es analizada, debatida y generalmente tomada en serio. Y por eso, cuando Ana habla, el impacto no viene del volumen, sino del historial detrás de cada frase. La gente sabe que si ella rompe el silencio, es porque algo fuerte está pasando. Y la institución lo sabe aún más. Por eso, cuando soltó aquella declaración en el video viral, nadie la tomó como un simple desliz. Todos entendieron que venía de alguien que rara vez habla sin motivo. Alguien que carga décadas de servicio impecable y que nunca ha necesitado gritar para que el mundo le escuche. Entonces vámonos al 2018, que es básicamente el año donde empezó todo este mini terremoto cultural dentro de la realeza. Y para entender por qué el choque entre Ana y Meghan fue tan intenso, aunque nunca llegaran a nivel de pelea abierta, hay que imaginar el escenario.
un palacio acostumbrado a una forma de trabajar súper rígida y la llegada de una mujer moderna, mediática, estadounidense y con experiencia en Hollywood. O sea, mundos totalmente distintos a punto de cruzarse. El primer encuentro no fue una discusión ni nada dramático, pero sí marcó un antes y un después. Todo ocurrió en una especie de reunión informal dentro del palacio, de esas donde se conoce a los nuevos miembros y se revisan detalles de protocolo, prioridades y expectativas. Ana, como siempre, estaba directa, puntual y lista para explicar lo que ella considera la esencia del trabajo real. Compromiso, disciplina y cero ego. Megan llegó con ganas de aportar, con energía, con ideas frescas, y eso no es malo, para nada. Pero aquí viene la parte clave. La monarquía funciona como una maquinaria antigua y Ana es una de sus piezas más sólidas. Así que cuando escuchó a Megan hablar de modernizar procesos, aumentar presencia mediática, construir plataformas más directas con el público, Ana demandó una seca, como diciendo, esas cosas suenan bien pero no funcionan, no es así aquí. El primer choque se dio porque ambas tenían una visión distinta de lo que significa servir. Para Ana, servir es trabajar silenciosamente, sin esperar aplausos. Para Megan, servir también puede significar conectar, inspirar, visibilizar temas, ser activa en medios. Ninguna visión es incorrecta, simplemente no hablaban el mismo idioma cultural. Según los que estuvieron cerca de ese día, Ana escuchó todo con mucha calma. No la interrumpió, no fue ruda. Pero al terminar, soltó una frase que dejó claro su punto de vista. Algo en la línea de, aquí el trabajo se demuestra en el tiempo, no en las cámaras. No era un ataque directo, pero sí un aviso diplomático. Megan, acostumbrada al mundo del entretenimiento donde la visibilidad es parte de la ecuación, no terminó de conectar con esa forma tan fría y estricta de entender el deber. Y ahí empezó todo, un desencuentro cultural, casi que narracional. Para Ana, que creció viendo cómo sus madres y su hermano mayor trabajaban sin descanso, la fórmula era simple. Discreción, más constancia, igual respeto público. Megan, que venía de una carrera donde la herramienta principal es la comunicación, tenía otra fórmula. Visibilidad más autenticidad igual impacto. Dos filosofías completamente válidas, pero difíciles de encajar en un mismo sistema. Ese día, Ana salió del encuentro diciendo básicamente que aún no sabía qué esperar de Megan. No estaba convencida, no porque la actriz fuera mala persona, sino porque desde su perspectiva, ese estilo tan mediático podía generar más problemas que soluciones dentro de una institución que vive obsesionada con mantener la estabilidad. Al mismo tiempo, Megan salió del encuentro con la sensación de que Ana era demasiado estricta, demasiado tradicional, demasiado poco abierta a los cambios. Y aunque nadie discutió, se instaló una tensión silenciosa, de esas que no explotan, pero que tampoco desaparecen. Por ejemplo, Megan planteaba que había que hablar más abiertamente de ciertos temas sociales. Ana, en cambio, pensaba que el rol de la realeza es apoyar causas sin contaminarse con debates polémicos. Megan quería usar su plataforma para tener más presencia global. Ana prefería más tener un ritmo majo o constante y sin ruido. Y así, sin que nadie levantara la voz, se abrió una grieta invisible entre ambas. Lo más curioso es ese choque no fue personal, sino simbólico. Era tradición versus modernidad, discreción versus exposición, realeza de la vieja escuela versus enfoque mediático contemporáneo. Megan no entendía por qué Ana parecía tan resistente a su energía. Ana no entendía por qué Megan parecía obsesionada con cambiar cosas que llevaban funcionando décadas. Y aunque ninguna buscó conflicto, la relación quedó marcada desde ese primer día. Ana adoptó una postura prudente, casi distante. Megan la veía como alguien imposible de impresionar. No hubo gritos, no hubo pleitos, solo una vibra tensa que con el tiempo se convertiría en uno de los factores que contribuyeron al ambiente incómodo en los pasillos del palacio. Así que sí, el primer choque Ana-Megan de 2018 no fue una pelea, pero sí el inicio de una historia donde dos mundos completamente distintos intentaron convivir sin estar preparados para hacerlo. Y lo peor, nadie hablaba directamente con nadie.
Todo pasaba por intermediarios, y si ya es difícil entender a alguien cara a cara, imagina entenderlo cuando su mensaje pasa por 4 personas que cada una añade un matiz diferente. Con el paso de los meses, cada correo o llamada de Meghan se convertía en un episodio nuevo de confusión palaciega. En algunos casos, alguien entendía que Meghan quería cambiar un protocolo, en otros que estaba inconforme con ciertos requisitos, en otros que estaba pidiendo excepciones. Cuando Ana escuchaba todas estas versiones, ya no sabía qué era rumor, qué era real y qué era simple mala comunicación. Y así, sin discusiones, sin gritos y sin dramas explícitos, la relación entre Ana y Meghan se deterioró más. No por maldad, sino por un choque cultural amplificado por un sistema de comunicación anticuado que no estaba preparado para alguien tan expresiva y directa como Meghan. Al final, lo que era simple necesidad de aclarar dudas terminó convirtiéndose en un laberinto de mensajes deformados donde todos quedaban confusos y donde Ana, desde la distancia, veía cada vez con más desconfianza la forma en que Meghan intentaba encajar en un mundo que nunca había sido sencillo para los recién llegados. Y aquí es donde la historia deja de ser simplemente un choque cultural entre Ana y Meghan y empieza a convertirse en un problema mucho más grande: la fractura entre Harry y su propia familia. Porque todo lo que pasa con los correos, las llamadas, los rumores que se deforman y los malentendidos que van escalando no se queda entre Meghan y la institución. Todo termina cayéndole directa o indirectamente a Harry. Para entenderlo bien, imagina estar atrapado entre 2 mundos. Por un lado, tienes a la familia con la que creciste, una institución gigantesca, rígida, hipertradicional, donde cada paso está supervisado. Y por el otro, a la persona que amas, que viene con una visión completamente distinta, más moderna, más directa, más emocional. Harry quedó justo en el medio. Y no cualquier medio, el más difícil posible. Todo empezó cuando Harry notó que las dudas y comentarios de Meghan, que para ella eran normales, necesarios y parte de adaptarse, se interpretaban como señales de que no encajaba, que no respetaba las reglas o que estaba intentando cambiar demasiado rápido. Y cuando Harry escuchaba las versiones que le llegaban dentro del palacio, se daba cuenta de que no coincidían con lo que Meghan realmente decía o pensaba. Eso le generaba una sensación enorme de injusticia. Ahí comenzó el primer quiebre, la percepción. Para Harry, su familia no estaba siendo justa con Meghan. Para su familia, Harry estaba siendo demasiado protector, demasiado reactivo y no entendía que la institución tenía un ritmo propio. No había un bando malo, pero cada uno estaba leyendo a la situación desde un ángulo distinto. A medida que los malentendidos crecían, Harry empezó a sentirse acorralado. Cada vez que Meghan enviaba un correo preguntando una duda normal, él sabía que algún asesor lo iba a interpretar como algo más grande. Cada llamada que intentaba aclarar terminaba distorsionada. Y esa sensación de que todo lo que ella hacía se exageraba o se interpretaba mal, empezó a lastimarlo profundamente. Él sentía que su esposa estaba siendo revisada con lupa mientras otros errores internos pasaban desapercibidos. Y cuando intentó defenderla, algunos dentro del palacio sintieron que Harry estaba priorizando a Meghan sobre la institución. Ahí fue cuando realmente empezó el distanciamiento emocional. Lo impactante es que esto no pasó de un día para otro. Fue lento, silencioso y acumulativo. Harry dejó de sentir que la familia lo respaldaba. Y la familia dejó de entender por qué Harry pareció tan a la defensiva. Cada conversación se volviera más áspera, más sensible, más cargada, hasta el punto de que hablar del más mínimo detalle relacionado con Meghan generaba tensión. Y aquí viene el otro golpe fuerte, la imagen pública. Porque las mías real tienen tensiones internas, esas tensiones no se quedan puertas adentro. Todo se filtra, todo se comenta, todo se convierte en titulares. Y al haber tantas versiones cruzadas dentro del palacio, empezaron a surgir narrativas diferentes. Unos defendiendo a Harry y Meghan, otros defendiendo a la institución.
La prensa tomó esos pequeños huecos de información y los convirtió en historias completas, que aunque no fueran exactas, sí eran explosivas. Harry, que siempre ha tenido una relación complicada con los medios, sintió de que la institución no hacía lo suficiente para proteger a Meghan. Y desde su perspectiva, eso fue la gota que pasó a rebalsar al vaso. Él veía notas negativas, críticas injustas y rumores que te volvían virales, mientras la reacción interna era tibia. Eso le hizo sentir traicionado. Por su parte, algunos dentro de la familia pensaban que Harry estaba exagerando el tacto mediático, porque ellos estaban acostumbrados a la presión de la prensa. Pero Harry tenía recuerdos traumáticos del acoso mediático que vivió su madre. Y ver patrones similares activó todas sus alarmas internas. La institución no entendía la intensidad emocional que era para él. A nivel público, la percepción se fracturó. La imagen de unidad familiar empezó a verse desgastada y la narrativa de división interna se volvió tendencia global. Los fans de la risa se dividieron en bandos, unos apoyando a Harry y Meghan, otros defendiendo la tradición, y cuando más hablaba el público, más incomodidad había dentro del palacio. Al final, lo que era simple necesidad de aclarar dudas terminó convirtiéndose en un laberinto de mensajes deformados donde todos quedaban confusos, y en donde Ana desde la distancia veía cada vez con más desconfianza la forma en que Meghan intentaba encajar en un mundo que nunca había sido sencillo para los recién llegados. De aquí es donde la historia deja de ser simplemente un choque cultural entre Ana y Meghan y empieza a convertirse en un problema mucho más grande: la fractura entre Harry y su propia familia. Porque todo lo que pasa con los correos de llamadas, los rumores que se reforman y los más entendidos que van escalando, no se queda entre Meghan y la institución. Todo termina callándole directa o indirectamente a Harry. Para entenderlo bien, imagina estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, tienes a la familia con la que creciste. Una institución gigantesca, rígida y perfeccional, donde cada paso está supervisado. Y por el otro, a la persona que amas, que viene con una visión completamente distinta, más moderna, más directa, más emocional. Harry quedó justo en el medio, y no cualquier medio, el más difícil posible. Todo empezó cuando Harry notó que las dudas y comentarios de Meghan, que para ella eran normales, necesarios y parte de adaptarse, se interpretaban como señales de que no encajaba, que no respetaba las reglas o que estaba intentando cambiar demasiado rápido. Y cuando Harry escuchaba las versiones que le llegaban dentro del palacio, se daba cuenta de que no coincidían con lo que Meghan realmente decía o pensaba. Eso generaba una sensación enorme de injusticia. Ahí comenzó el primer quiebre, la percepción. Para Harry, su familia no estaba siendo justa con Meghan. Para su familia, Harry estaba siendo demasiado protector, demasiado reactivo, y no entendía que la institución tenía su ritmo propio. No había un mando malo, pero cada uno estaba eligiendo la situación desde un ángulo distinto. A medida que los malentendidos crecían, Harry empezó a sentirse acorralado. Cada vez que Meghan enviaba un correo preguntando una duda normal, él sabía que un asesor iba a interpretar como algo más grande. Cada llamada que intentaba aclarar terminaba distorsionada. Y esa sensación de que todo lo que ella hacía, si exageraba, se interpretaba mal, empezó a lastimarlo profundamente. Él sentía que su esposa estaba siendo revisada con lupa, mientras otros errores internos pasaban desapercibidos. Y cuando intentó defenderla, algunos dentro del palacio sintiendo que ella estaba priorizando a Meghan sobre la institución. Ahí fue cuando realmente empezó el distanciamiento emocional. Lo impactante es que esto no pasó de un día para otro. Fue lento, silencioso y acumulativo. Harry dejó de asumir que la familia lo respaldaba, y la familia dejó de entender por qué Harry parecía tan a la defensiva. Cada conversación se volvía más áspera, más sensible, más cargada.
hasta el punto en que hablar del más mínimo detalle relacionado con Meghan me daba atención. Y aquí viene otro golpe fuerte, la imagen pública. Porque cuando la familia real tiene tensiones internas, esas tensiones no se quedan puertas adentro. Todo se filtra, todo se comenta, todo se convierte en titulares. Y al ver tantas versiones cruzadas adentro del palacio, empezaron a surgir negativos diferentes. Unos defendiendo a Harry y Meghan, otros defendiendo a la institución. La prensa tomó estos pequeños juegos de información y nos convirtió en historias completas, que aunque no fueran exactas, sí eran explosivas. Harry, que siempre ha tenido una relación complicada con los medios, sintió que la institución no hacía lo suficiente para proteger a Meghan. Y desde su perspectiva, esa fue la gota que empezó a impulsar el vaso. Él veía notas negativas, críticas y... La familia real británica opera bajo una regla dorada. Nunca te involucres, nunca te quejes. Suena exagerado, pero es literal. Su trabajo es apoyar causas sin entrar en polémicas, evitar mostrar opiniones fuertes y mantenerse lejos de discusiones sociales. Y eso para Meghan era rarísimo. Ella venía del mundo donde tener voz es parte del trabajo, donde un blog, una entrevista o un post pueden ser herramientas para inspirar. Para el palacio, en cambio, todo mensaje debe ser filtrado, revisado, suavizado y colocado con pinzas para no generar reacción política. Por eso, cuando Meghan llegó y quiso seguir siendo ella misma, hablar claro, participar activamente, proponer ideas, tener una postura, el choque fue gigante. No porque tuviera malas intenciones, sino porque estaba entrando a una institución que funciona como un museo en movimiento. Lento, solemne y obsesivamente neutral. Su pasado de bloguera tampoco ayudó. Dentro del palacio, tener una plataforma personal donde hables de tus opiniones es un territorio prohibido. Para Meghan era normal compartir pensamientos. Para Buckingham era riesgo de mensaje no controlado. Y lo que para ella era frescura, para la institución era imprevisibilidad. El activismo, que había sido una fuerza positiva en su carrera, se volvió un tema delicado. Apoyar abiertamente causas sociales puede interpretarse como posicionamiento político, algo que ningún royal debe mostrar. Y aunque Meghan veía el activismo como algo noble y necesario, el palacio lo veía como un campo minado. En resumen, su historia personal era la de una mujer independiente, comunicadora, expresiva, moderna, con una carrera basada en visibilidad y autenticidad. Y cuando esa persona entra en un entorno diseñado para ser silencioso, rígido, reservado y ultraestructurado, el choque cultural no puede evitarse. Meghan no llegó al palacio como la actriz de Hollywood. Llegó como alguien acostumbrada a moverse, hablar, crear, proponer y luchar. Pero la institución donde aterrizó estaba pensada para lo contrario. Y ahí, en esa diferencia profunda entre quién era ella y cómo funciona la monarquía, se plantó la semilla del conflicto que terminaría explotando más adelante. Cuando Meghan entró oficialmente en la familia real, el ambiente era una mezcla rara de entusiasmo y expectativa. Mucha gente pensó, perfecto, una royal moderna, joven, activista, comisión global, esto puede revitalizar la marca. Y en parte sí, Meghan llegó con ideas, proyectos y una energía que no se veía desde hace tiempo. Pero también llegó con un estilo tan distinto al de la realeza tradicional que cada iniciativa despertaba emoción y polémica. Uno de sus proyectos más celebrados fue el The Hub Community Kitchen, un libro de recetas creado con mujeres afectadas por el incendio de la Torre Grenville. Este proyecto salió del corazón. Fue urbano, rápido y directo. Para el público fue un hit absoluto. Para el palacio, pues no, fue aún más complicado. Les gustó el impacto positivo, sí, pero algunos sintieron que Meghan estaba tomando demasiada iniciativa sin seguir del codo los procesos internos. Nada grave, pero sí otro pequeño recordatorio del choque cultural ya instalado. Luego vinieron otros proyectos como SmartWorks, trabajo benéfico con mujeres buscando empleo, y la colección cápsula de ropa con fines sociales. De nuevo, muy buena intención, buena recepción, impacto real. Pero internamente surgía siempre el mismo dilema. Meghan funcionaba como figura pública moderna, no como royal tradicional.
aportaba mucha visibilidad, pero también generaba titulares constantes, y cada titular significaba más tensión para una institución obsesionada con la estabilidad. Y claro, mientras avanzaban los proyectos, avanzaban también las polémicas. Algunas eran injustas o completamente desproporcionales. Titulares basados en rumores, críticas sobre gestos insignificantes, comparaciones ridículas. Y eso, sumado a la inexperiencia del palacio manejado en el Royal tan moderna, creó una tormenta perfecta. Para el público parecía que cada paso de Meghan generaba una opinión dividida. La mitad la aplaudía, otra mitad la criticaba por cualquier cosa, incluso cosas que otros royals hacían sin problema. La contradicción más grande fue el que Meghan, cuyo talento era comunicar, se encontró dentro de una institución que prefiere callar. Y cada vez que el palacio no respondía a un ataque mediático, Meghan y Harry lo vivían como una destrucción. La gente no veía eso detrás de cámaras, pero sí veía el lamento de tensión en sus apariciones públicas. Y entonces llegó Oprah. La entrevista con Oprah fue básicamente la explosión máxima del periodo Meghan Royal. Para algunos fue una conversación necesaria donde los Poirier expresó su experiencia personal, aclaró rumores y emitió presiones que el público ignoraba. Para otros, fue una ruptura directa con la imagen tradicional de la realeza que nunca expone a conflictos internos en televisión internacional. La entrevista reveló emociones, frustraciones y momentos dolorosos que profundizaron la brecha con la institución. Y lo fuerte es que este episodio cristalizó todas las tensiones anteriores. Comunicación fallida, falta de comprensión cultural, presión mediática y choque entre modernidad y tradición. Mientras sus proyectos generaban impacto positivo, las polémicas y contradicciones alimentaban una narrativa de dos mundos incompatibles. La realeza buscaba estabilidad. Meghan y Harry buscaban autenticidad y libertad. El público estaba dividido, los medios estaban encendidos y la institución, fiel a su estilo, respondía poco o a nada. Así, el periodo Meghan Royal se convirtió en una mezcla intensa de iniciativas brillantes, tensiones internas, críticas desbordadas y decisiones que marcaron para siempre la relación entre la pareja y la familia real. Al final, toda esa historia con choques culturales, malos entendidos de correos que se interpreten mal, tensiones familiares y entrevistas que paralizan el mundo, deja algo claro. La monarquía sigue siendo una institución intentando encontrar su lugar en pleno siglo XXI. Y eso no es poca cosa. Porque mientras la sociedad avanza rápido, con redes sociales, quemando todo en segundos, y generaciones que exigen transparencia, la monarquía todavía funciona con reglas pensadas para un mundo que ya no existe. El drama entre Meghan, Harry y la familia real no fue solo un conflicto interno, fue un espejo gigante. Demostró la frágil que puede ser la imagen de una institución basada en tradición, silencio y estabilidad. De repente lo que siempre estuvo escondido bajo la alfombra se volvió tema global, medios incluidos. Y aunque cada parte tuvo sus razones, sus traumas y sus formas de ver las cosas, el impacto es innegable. La monarquía ya no puede darse el lujo de ignorar el cambio. Si quiere sobrevivir, necesita adaptarse, comunicarse mejor y entender que las nuevas generaciones ya no comprenden y Bellade así siempre ha sido. Y bueno, gente, si llegaron hasta aquí, mis respetos, porque este histórico estuvo buenísimo. Así que ya lo saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video y déjenme sus comentarios qué otro drama real, histórico, media, como quieran que les cuente algún lujo de detalle. Que aquí seguimos destapando historia, pero siempre con el espíritu de Cortés. Nos vemos en el próximo video.